sea el Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y de igual manera saludamos a la Iglesia Nuevo Pacto en la Ciudad de México en esta transmisión simultánea para ambas iglesias. Bueno, voy a cortar el tema que había iniciado la semana pasada porque el día de ayer tuve en mi corazón compartir la palabra que voy a hablar hoy. Y hoy a las 4 de la mañana un pastor Román, a quien yo conozco apenas unos meses atrás, él me envió una oración profética en la mañana, a las 4 de la mañana. Él estaba orando, no sé desde qué hora empezó su tiempo devocional con el Señor, pero a las 4 de la mañana me envió una oración profética en la cual él habla del pastorado. No voy a hablar todo lo que dice la oración profética del pastor Román, pero sí puedo decirles que él pone un poco de énfasis en razón de lo que es el pastorado. Vamos a ver 7 razones por las cuales necesitamos un pastor nosotros los cristianos. Es importante saber que necesitamos una identidad de iglesia. En Cantares 6, del 8 al 9, Cantares capítulo 6, verso 8 al 9, dice la Escritura: 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas no tienen cuenta, sin cuento, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, única a su madre. Y es que es importante tener una identidad de iglesia local, de asamblea local. Y había un hermano, yo lo conocí, a este hermano, él asistía martes, jueves y sábados a una iglesia cuyo nombre es Cristo el Buen Pastor. Pero en otros días de semana asistía a otra iglesia de nombre Getsemaní, y a veces asistía a una iglesia de nombre Manada Pequeña. En fin, llegaba a tener hasta 4 diferentes visitas de diferentes iglesias, 4 diferentes iglesias a lo largo de toda la semana. Él obviamente buscaba del Señor, buscaba de Dios, pero la pregunta era: ¿quién es tu pastor? ¿Quién dará cuenta delante de Dios por ti? Porque esa es una de las razones por las cuales debemos tener pastor. Alguien que esté velando por nosotros, que esté orando, alguien que esté intercediendo por nosotros. Ahora, si tu pastor no intercede por ti, si tu pastor no ora por ti, si tu pastor no te bendice en sus oraciones devocionales, es un pastor que no está caminando correctamente. Pero hablando de iglesia y pastorado, nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y la poderosa mano de Dios se compone de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hablando del pastorado, debo decirles que el Antiguo Testamento pone en evidencia que Dios mismo era el pastor de Israel. En el Salmo 23, verso 1, el Salmo 23, verso 1, dice el salmista: Jehová es mi pastor. Y podemos decirlo también en plural: Jehová es nuestro pastor. Y en Isaías 58:11, Isaías 58:11, leemos: y Jehová te pastoreará siempre. Y la palabra siempre tiene que ver con una permanencia continua en la que no hay un solo parpadeo por el cual tenga distracciones Dios. Y aquí está hablando de Jehová, el Padre Celestial. Pero es interesante encontrar en Isaías capítulo 63, verso 14, solamente voy a traer una cosa de esos versículos. En Isaías 63, del 9 al 14, no voy a leerlo, solamente voy a sacar. ¿Dónde está el pastor de su rebaño? El que nos dio. El Espíritu de Jehová los pastoreó.
Y esto habla del pastoreo que hace el Espíritu Santo. Como pueden ver, Dios está involucrado totalmente en pastorear a sus ovejas. Uno de los salmos, el Salmo 100, parece decir que somos ovejas del prado del Señor. Siendo el Señor el pastor, nosotros somos sus ovejas. Pero ¿sabe qué dice Juan capítulo 10? En Juan capítulo 10, en los versos 11, 14 y 27, se presenta a Cristo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y tengo ovejas de otro redil que conviene que traiga para que sean un solo rebaño. Yo soy el buen pastor y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Pueden ustedes entender ahora que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en pastorear a su pueblo, pastorear a su rebaño, pastorear a su iglesia? Pero Dios lo hace a través de hombres, de seres humanos, seres falibles. Yo soy un hombre que falla. Por la gracia de Dios, el Señor me ha dado pastorear esta iglesia local y compartir la palabra en otras iglesias, pero somos seres humanos falibles y sin embargo Dios quiere que estemos sometidos al ministerio pastoral. Alguien podrá decir, bueno, el Nuevo Testamento testifica que Cristo es el buen pastor, que Él es el príncipe de los pastores, que Él es el pastor y obispo de nuestras almas y que Él es el gran pastor. Y todo eso es verdad en cuanto a Cristo. Pero en Efesios 4:11 dice que Cristo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, doctores de la palabra. Pero ahí están los pastores. La palabra pastor es importante en el ministerio de la iglesia local. Dios no quiere que caminemos como ovejas sin pastor. La Biblia pone en evidencia cómo Israel llegó a caminar como un rebaño sin pastor. Y en la actualidad, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Pacto de Gracia en el que nosotros nos movemos, encontramos ovejas que caminan sin pastor, que son hijos de Dios, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero no tienen identidad de una iglesia local y tampoco tienen un pastor que vea por ellas. Son ovejas perdidas. Y ¿saben qué dice el Señor Jesucristo? Dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, la mies es mucha, los obreros pocos. Eso lo dice en Mateo 9, 37 al 38. La mies es mucha, los obreros pocos. Y también lo va a decir en Lucas 10:2. Y va a agregar a este argumento, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo conocí al apóstol Robert Ewing, conviví con él en algunas ocasiones. Una ocasión le pregunté, ¿qué tantas iglesias neotestamentarias que tienen un conocimiento de la sana doctrina hay en Estados Unidos? Alguien podrá decirme que en Estados Unidos hay cientos de miles de iglesias, y yo diría que sí, pero mi pregunta era encauzada, iglesias que conocen la sana doctrina. El hermano Robert me dijo, son pocas, son muy pocas. Habrá unas 40 iglesias, estoy hablando de hace unos 30, 35 años, 30 años, me dijo, hay como 40 iglesias, pero son muchas para un solo apóstol. Y me dijo, pídele a Dios que Dios levante obreros para que hagan la obra apostólica. Gloria sea al Señor. Y, ¿saben? Mucha gente habita en tierra seca y árida, donde no hay agua, como ovejas sin pastor. La palabra rey
en el Antiguo Testamento. Fíjense bien, la palabra rey en el Antiguo Testamento es Reul, R-E-H-U-L, y Reul quiere decir apacentar, regir. En otras palabras, los reyes de Israel fueron establecidos para apacentar a Israel, para apacentar la congregación de Israel. Y entonces Dios quiere que nosotros tengamos un pastor. Yo mismo, en mi condición de pastor de una iglesia local, necesito que alguien también me apaciente. Así que no somos independientes o autónomos. Todos los ministerios debemos someternos los unos a los otros, eso dice Efesios, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. En el Antiguo Testamento hay varios pastores que nos dan un modelo a seguir. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, el rey David, el profeta Amós. Y todos ellos nos dan una forma de conducta como pastores. Para todo el que es llamado al pastorado, debiera estudiar a estos hombres de Dios del Antiguo Testamento para ir conociendo cómo es el ministerio pastoral. Muy bien, vamos a avanzar un poco. Vamos a considerar un detalle importante. Algunas ovejas no se someten por rebelión, por orgullo, por soberbia, por desobediencia. Y eso es delicado. Habla de la naturaleza del diablo, siendo ovejas, siendo redimidos, siendo hijos de Dios. Dios tiene que obrar en el corazón de ellas, de esas ovejas, para hacerlas volver a redil. Muy bien, vamos a considerar entonces cuáles son los beneficios que Dios me da a mí como oveja. ¿Qué beneficios tengo de tener un pastor? No es nada más el hecho de decir, estás obligado a tener un pastor. Más bien, yo diría, ¿qué ventajas me da tener pastor? ¿Cuáles son las desventajas de carecer de un pastor? Punto número 1. En primer lugar, el pastor tiene una posición en la iglesia, pero al mismo tiempo el pastor nos lleva a tener la correcta posición como ovejas en el rebaño, y el pastor nos lleva a tener la correcta visión que debemos tener como ovejas. Una oveja sin pastor carece obviamente de una asamblea local, pero aún ovejas que en un momento dado asisten a una iglesia local, pero no reconocen al pastor, bueno, por lo menos están en una iglesia local. Sin embargo, lo que hace el pastor en el primer punto es enseñarnos cuál es el propósito de Dios para nosotros estando en el rebaño. Yo les doy una semilla ahora mismo. Cada uno de ustedes tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y en la medida que ustedes crecen y maduran, en esa misma medida ustedes vienen a ser, más allá de ovejas, guerreros en el ejército del Señor, del cual Él es llamado Jehová, Dios de los ejércitos. Dios transforma a las ovejas en guerreros, en soldados de Jesucristo. Pero es importante que las ovejas sepan que tienen un pastor que les va a llevar al conocimiento de esa visión en la cual deben caminar. Gloria sea al Señor. Así que necesitamos tener nuestra posición
en el cuerpo de Cristo, en la asamblea local. Vamos al libro de Números, Números capítulo 27. Números capítulo 27, versos 15 al 17. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, estoy en Números capítulo 27, versos 15 al 17. Moisés respondió a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. Pero vean, ¿para qué? El verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés ha recibido la noticia. Dios le ha dicho, vas a ser reunido con tus pueblos. Es una expresión que literalmente significaba, vas a dormir, vas a partir de la tierra para estar ya en una esfera diferente. Y Moisés le dice al Señor, ponga Jehová, Dios de Israel, varón sobre la congregación. Esta palabra congregación, en la versión de los 70s, una versión que tradujo del hebreo al griego, traduce la palabra eclesía. La palabra congregación en el Antiguo Testamento a veces se traduce como sinagoga, o el lugar donde se reunían los judíos para conocer la ley, para escuchar la ley. Y la palabra congregación también se llega a traducir como eclesia o eclesía, que en el contexto nuestro del español es iglesia. La iglesia no es un edificio de piedras muertas, no es un edificio de ladrillos, no es un edificio de madera. La iglesia es un edificio de piedras vivas, y las piedras vivas somos los creyentes. Así que Moisés está diciéndole al Señor que ponga un líder, un pastor, dice que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que no sean como ovejas sin pastor. La visión que Dios le dio a Moisés cuando fue en el monte Sinaí pastoreando ovejas, antes de que Moisés regresara a Egipto, cuando Moisés pastoreaba las ovejas de Yetro, su suegro, la visión que Dios le dio a Moisés fue, ve a Egipto, trae a mi pueblo a este monte y yo les diré a dónde van a ir. Y entonces Moisés guió a Israel hasta Sinaí. En Sinaí Dios les dio ordenanzas, les dio normas, les dio orden de marcha, orden de campamento, y después de ahí empezaron a peregrinar. Ellos estuvieron en Sinaí 3 años. 3 años. Ahí construyeron el tabernáculo. Después Dios les dio orden de campamento. El campamento era una enorme cruz. Se dibujaba una enorme cruz con el campamento. Y les dice, van a ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Moisés los llevó hasta el monte Abarim, y ahí él fue levantado, pero Josué guió al pueblo de Israel a poseer la tierra. Cuán importante es que el pastor sepa guiar al pueblo de Dios a la meta específica. ¿Saben? El pastor debe guiar el corazón de las ovejas hacia Cristo. Hacia Cristo. No debe ser alguien que se enseñoree de las ovejas, que tome dominio sobre ellas. El pastor debe encaminar a las ovejas hacia Cristo, y también el pastor debe ministrar el anhelo de preservación o supervivencia a las ovejas. Debe animarlas con el espíritu de vida en Cristo Jesús. Muy bien. Así que, cuán importante es que el pastor cuide de las ovejas, de los chiquitos. Génesis 33, 14. Génesis capítulo 33, verso 14, dice ahí, pase ahora mi señor delante de su siervo, yo miré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí,
paso de los niños hasta que llegue mi Señor en Seir. En verso 13, y Jacob dijo a Esaú: mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Vean el corazón de pastor de Jacob comparado con el corazón de un cazador, Esaú. Jacob era pastor y sabía de las ovejas, sabía del cuidado de las ovejas. Jacob había pastoreado por más de 20 años el ganado de su suegro, Labán. Y Jacob sabía que si las ovejas recién paridas o los cabritos o los corderitos se les aceleraba en su caminar, los propios corderitos podían morir. Hay una enseñanza en cuanto al frío. Se dice que algunos pastores novatos sacaban a las ovejas en tiempo de invierno, y con el invierno se morían los corderitos. Y empezaron a indagar por qué se morían los corderitos. Porque los corderitos no tienen suficiente pelusa en la cabeza y se enfriaba su cabeza y morían de frío. Las ovejas mayores no, porque tenían bastante lana. Aprendieron esto y entonces aprendieron que no debían sacar a los corderitos en el invierno, sino cuidarlos. Cuán importante es que el pastor sepa cuidar a las ovejas y que el anhelo de preservación o supervivencia se manifieste en la vida de ellos. Vean, es el primer propósito. El primer propósito del pastor es llevar a las ovejas al lugar correcto, que es la iglesia local, llevar a las ovejas en su corazón tierno hacia Cristo, solamente hacia Cristo, ¿sí? Cuidar de ellas para apacentarlas a fin de que no mueran. ¿Cuán importante es esto? Número 2, el segundo principio que nos enseña tener un pastor, el segundo beneficio de tener un pastor, es que el pastor va a ministrarnos reposo. El pastor debe ministrar reposo. Si este pastor no les ministra reposo, pídale a Dios que lo cambie o que lo cambie en cualquier línea. O sea, que lo cambie a él en su forma de ser, o que quite al pastor y ponga otro. Porque el pastor debe ministrar reposo al rebaño. Debe ministrarle reposo al rebaño. Vean lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 es muy precioso. Es uno de los salmos que yo aprendí desde niño. Y dice, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo de David. David fue pastor de ovejas. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará yacer. La palabra yacer es un verbo que significa reposar. Me hará descansar. Vean, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Estos 3 versículos muestran que el pastor debe ministrar reposo a las ovejas. Debe alimentarlas, debe proveer para ellas, debe proveer buen alimento, buen pasto, que les dé reposo a las ovejas, que estén en un lugar confortante, un lugar adecuado. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando tenía una multitud frente a sí en una montaña y no había alimento para todos? Y entonces el Señor Jesucristo le dice: denles de comer, le dijo a uno de sus discípulos. Y aquel apóstol dice: Señor, con 200 denarios, con $200, no alcanza para alimentar a tantos miles. Dije dólares por tener una idea de un valor en cuanto al denario. Y el Señor dice: háganlos sentar por ranchos de 50 en 50 y de 100 en 100. ¿Qué tenemos?, dijo el Señor. Pues aquí hay
unos cuantos panecillos y unos cuantos pececitos. El Señor ora delante del Padre Celestial y viene la multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro que se registra 2 veces. Es decir, por lo menos 2 veces el Señor multiplicó panes y peces, por lo menos en 2 ocasiones. Y este milagro se registra en los 4 evangelios. Y nos habla de 12 tratos personales de Dios para nosotros, porque son 12 cestas llenas las que quedaron de todos los pedazos de pan. Pero de eso no voy a hablar hoy, sino que el pastor ministra reposo al rebaño. El pastor va a proveer descanso al rebaño. Aquellos hombres, mujeres, aquella multitud de gente se sintió satisfecha después de llenar su estómago. ¿Qué hizo esto? Ya no me cabe. Y tiraron el pan. Y fue el Señor Jesucristo que les dijo a sus discípulos: recojan todos los pedazos para que ninguno se pierda. Pero les ministró paz, les ministró reposo. Esa es la prueba del pastor. La prueba del pastor es ministrar paz, ministrar reposo al rebaño. El pastor debe realizar esa actividad en manera tal que las ovejas se sientan seguras, que las ovejas se sientan bien. Gloria sea al Señor. ¿Cuán importante es esto? Obviamente, en ese actuar del pastor de ministrarles reposo a las ovejas, lo que hace el pastor es sacarlas del mundo, llevar al rebaño a un lugar ajeno a la contaminación del mundo. Hay una iglesia que yo conozco, me da vergüenza decir lo que voy a decir, pero esa iglesia toma los temas de las películas de moda y el pastor se disfraza con ropa así como si fuera un show. Es decir, no está sacando el mundo, está metiendo al mundo más y más y más dentro de la iglesia. Pero la iglesia, como no discierne, está a gusto ahí. Les digo esto porque me tocó visitar esa iglesia en razón de unos parientes que están ahí. Y cuando veo que el pastor sale con un pantalón así como de muchos cuadros y un saco, bueno, eran colores como si fuera de un payaso. Y entonces yo no me había dado cuenta, y había un espejo ahí, yo no me había dado cuenta, era la temporada en que salió una película, Alicia en el País de las Maravillas, y él estaba personificando a uno de esos personajes. Eso no es correcto, eso no es saludable, eso no es de Dios. El pastor debe tomar al rebaño y llevarlos fuera del mundo, trayéndolos a un entorno espiritual. De hecho, ya no mencioné en el punto anterior, en cuanto a Josué, cuando es elegido para guiar al pueblo de Israel, Josué debía ser lleno de Espíritu Santo y el pastor debe ser lleno de Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Pero estamos hablando de la prueba del pastor, el segundo punto. La prueba del pastor es que debe ministrar reposo a la iglesia, a la grey, a la congregación. Número 3. El tercer principio que nos enseña a tener un pastor es este. El pastor debe proteger a la iglesia. El pastor debe proteger a la iglesia. Esto marca la provisión para el anhelo de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, esta enseñanza tiene mucho de qué hablar. Apenas estamos dando unas pinceladas, pero el anhelo de seguridad. Cuán importante es que la oveja sienta seguridad en su pastor y no sienta que el pastor es un lobo depredador. Es terrible escuchar noticias donde el líder no ha hecho su labor correcta, antes ha vulnerado, ha hecho daño. El pastor está para ministrar seguridad, para ministrar protección. Si el pastor no está administrando protección, no olvidemos que el pastor es un canal a través del cual Dios está fluyendo. Si el pastor no está dando pauta a que la oveja se sienta segura, pidan que Dios cambie al pastor. Es decir, que lo cambie en su forma de ser o que lo quite.
y que traiga un pastor distinto. Bendito sea el Señor, la protección del pastor. Jeremías 50, versos 4 al 8. Jeremías capítulo 50, versos 4 al 8. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Todos los que los hallaban los comían, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron ante Jehová, morada de justicia, ante Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los mansos delante del ganado. Vean lo que está diciendo este rebaño en este tiempo de profecía en que Jeremías habla de Israel. Este rebaño estaba siendo devorado por sus enemigos, y los enemigos decían, no pecamos, ellos están pecando contra su Dios, así que vamos a darles muerte, destruyamos a la nación de Jehová. Pero el pastor debe proteger, el pastor debe proveer para que la iglesia no tenga este tipo de ataques del enemigo. A lo largo de la semana, no solo fue el miércoles o viernes, teníamos un tiempo de alabanza como iglesia, y entonces Dios me mostró una serpiente negra que salía de su cubil, serpiente venenosa, por cierto, y la he estado viendo a lo largo de los días que han pasado, pero me bendijo mucho la oración del pastor Román. Ahorita que termine el culto la voy a dar a conocer a mis hermanos. No puedo, por el tiempo no puedo hacerlo a través de la proyección por Facebook, pero lo que quiero establecer es que Dios quiere proteger a su iglesia a través del ministerio pastoral. Y esa vez que tuve la visión por primera ocasión, oramos y reprendimos a la serpiente retuerta, a la serpiente antigua, el Satanás. Dios reprenda al Satanás. Amén. Pero el pastor está para proteger a la iglesia, para darle cobertura a la iglesia, para darle seguridad a la iglesia. En el plano espiritual, en el plano moral, que la iglesia pueda hablar con seguridad, decir, pastor, tengo esa necesidad. No, a mí no me hables, hablar al anciano. No, que el pastor esté, sí, dime, vamos a orar de una vez. ¿Quieres que vaya? Voy para allá. Una ocasión, un varón me habló. Oye, se me quedó el carro varado. Estaban en un callejón, ya había caído la noche. Estaban en un callejón. Él, la esposa y 2 de los hijos. Bueno, pues vamos. Llegamos, quitamos la llanta, no tenía refacción. Llevamos a las mujeres. Él se quedó cuidando el auto. Llevamos a las mujeres y a los jóvenes a la casa. Uno de los jóvenes o 2 de los jóvenes me acompañaron. Fuimos a reparar la llanta. Llegamos, se cambió la llanta. Bueno, unas 5 o 6 horas ahí trabajando desde que al principio hasta el final. Eso debe hacer el pastor. El pastor debe involucrarse en las necesidades de la iglesia para proteger a la iglesia. Y número 4, ¿qué otro beneficio debe darme el pastor? Bueno, el pastor ya me está poniendo en el lugar correcto, me está dando la visión correcta, me está supliendo a manera de preservación y supervivencia. El segundo principio, me está proveyendo reposo, me está llevando a lugares de delicados pastos, me hace descansar. El pastor está probando que está en el pastorado porque me ministra reposo. El pastor me protege, eso ministra seguridad a mi anhelo, o al anhelo de mi seguridad, a mi anhelo de seguridad ministra protección el pastor. Número 4,
el pastor debe proveer paz. Ahora, insisto, es Dios a través del ministerio pastoral. Y el pastor debe proveer paz. Paz al corazón agitado. Paz al corazón sediento, anhelante. Paz. Paz. Paz, dice el proverbio. Paz al cercano y al lejano. Pero los impíos no tienen reposo. Las ovejas pueden recibir paz a causa de tener un pastor. Ezequiel 34 me acaba de hablar una ovejita a quien Mónica evangelizó. Esa ovejita habló con Mónica primero, mi esposa, y le dijo, esa ovejita le dijo a Mónica, necesito hablar con el pastor. Y bueno, Mónica le dijo, bueno, ¿qué días puedes? El pastor puede tales días a tales horas. Y finalmente el jueves pasado me habló y ella estaba destrozada en el sentido de el plano anímico y espiritual. Y por gracia de Dios, yo estuve orando desde que supe que me iba a hablar para consultarme, estuve orando a Dios, dije, dame una palabra de sabiduría, Señor. No conozco qué está pasando, tú dime, Señor. Por gracia de Dios, estuvimos orando, Dios le dio una palabra de sabiduría, de ciencia. Ella quedó en paz, ella quedó dentro de una burbuja de paz. Ella se quedó llena de paz. Ezequiel 34 es un capítulo largo, es todo el capítulo, pero quiero entresacar los versos 5 y 8. Todo el capítulo completo habrá que leerlo para tener un entendimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de paz. Pero el verso 5 dice, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Verso 8. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Y enseguida, a partir del verso 9, viene una sentencia para los pastores de Israel. Y esto es un reflejo que puede darse en los pastores de la gracia, los pastores de las iglesias. Hay un mal testimonio, hay muchos malos testimonios, pero hay uno en el que yo recuerdo que yo visitaba una iglesia en el estado de Tlaxcala, en Apizaco, en el municipio de Apizaco, en el pueblo de Apizaco. Ahí había una iglesia en forma, y la iglesia se llamaba Apizaco para Cristo. Cuando se acuerden, oren por el pastor Roberto Aguilar Mayer, un amigo. Yo le tengo cariño a Roberto porque él me permitió ocupar el púlpito para enseñar lo poco que empezaba yo a aprender. Eran mis primeros pasos en una obra misionera en la cual, más que misionero, yo iba como aprendiz. Y Roberto me decía que ellos tenían una afiliación con Amistad Cristiana de Puebla. Y el superintendente de Amistad Cristiana de Puebla decía esto, escuchen bien, decía esto: las ovejas son para trasquilarse. Y este superintendente solamente iba a Apizaco, a la iglesia local, para cobrar diezmos y ofrendas, no para bendecir. El pastor está para bendecir y ministrar paz a la iglesia, paz a las ovejas. Y lo que estamos leyendo en Ezequiel es muy fuerte. Pastores que se apacentaron a sí mismos
y no apacentaron el rebaño de Dios. Cuán importante es que el pastor, que se precia de ser pastor, que realmente ha sido llamado al ministerio pastoral, ministre paz a las ovejas. Las ovejas sufren, las ovejas llegan con heridas, las ovejas vienen lastimadas. Las ovejas son muy vulnerables. Tienen una vulnerabilidad tremenda las ovejas. En primer lugar, en el plano natural, la oveja natural es miope. Entonces, la oveja necesita ser guiada hacia la meta correcta. En segundo lugar, la oveja es vulnerable. Si la oveja bebe agua contaminada, la oveja se enferma. Los parásitos invaden y se enferma. Si hay un parásito que se mete a la nariz de la oveja y la daña, el pastor debe estar cuidando de la oveja, debe ver sus ojos, sus pupilas, debe ver su nariz, debe observar. Hay ovejas que se inflan, no sé qué enfermedad sea, pero se inflan. Entonces, el pastor debe ministrar protección, debe ministrar paz a la oveja. En el plano espiritual es igual. En el plano espiritual nosotros debemos cuidar que la oveja en su crecimiento no tenga descuido. Allá en Juan capítulo 10, versos 12 al 13. Dice, pero el asalariado, está hablando el Señor Jesucristo, el asalariado y que no es el pastor. Cristo se está confrontando con el asalariado. Cristo es el buen pastor. El verso anterior dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado dice que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. El asalariado ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las esparce a las ovejas. Verso 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Cuán importante es dejar que el pastor Jesucristo fluya a través del vaso que ha sido llamado a ser pastor en la iglesia local, para que en realidad sea Jesucristo ministrando a las ovejas, entre otras bendiciones, ministrando protección, ministrando paz. Cuarto punto es paz. Número 5, ¿qué otro beneficio tengo por tener un pastor? ¿Qué me beneficia a mí tener un pastor? Bueno, el pastor debe proveer capacitación para que la oveja desarrolle el poder de Dios. El pastor debe enseñarle a las ovejas cómo caminar en fe. Hemos estado ministrando en un discipulado personal los lunes, jueves y sábados. Hemos estado ministrando a la iglesia los principios de fe. Y ahora estamos ministrando los principios de amor. Pero cuando ministramos los principios de fe, hablamos de fe creativa. Una fe que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Una fe en la cual no necesariamente deben depender del pastor, sino que el pastor les enseña a las ovejas a reprender al diablo. El pastor les enseña a las ovejas a reprender a los demonios, a reprender la enfermedad. Cuando el pastor no está, la oveja puede decir en el nombre de Jesús, ¡fuera! O llamar al anciano, o llamar a los hermanos que son vecinos y orar juntos contra las acechanzas del diablo. Gloria sea al Señor. Entonces, el beneficio de una oveja que tiene pastor es que la oveja va a ser capacitada
para dejar de ser una oveja a fin de desarrollar el poder del Espíritu Santo y convertirse en un soldado de Jesucristo. Un soldado que enfrenta al enemigo con poder de Dios. El poder de Dios. En Zacarías, capítulo 10, versos 2 al 12. Zacarías 10. Voy a leer el verso 2. Porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados, porque no tuvieron pastor. Y lo que está diciendo el versículo es la lectura completa hasta el verso 12, pero lo que está diciendo el versículo es la vulnerabilidad de la oveja por no tener la capacidad de defensa en sí misma. Entonces lo que hace el pastor es enseñar a la oveja a defenderse, enseñar a la oveja a pisotear la serpiente antigua. La oveja va a ser convertida en un guerrero, en un soldado de Jesucristo para enfrentar al enemigo. Y esto nos lleva a un beneficio adicional. Hemos visto en Semilla diferentes beneficios adicionales. Cuando tú como oveja has sido transformada en un guerrero de Jesucristo, vas y heredas las promesas de Dios para ti. Eres capaz de heredar las promesas que Dios tiene para ti. Miren, hablando del pueblo de Israel, Dios le dijo a Abraham, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el poniente. Todo lo que alcanza a mirar tu vista, yo te lo voy a dar, pero tienes que caminarlo y poseerlo. Eran tierras que en parte ya estaban poseídas por pueblos que estaban ahí de años, de cientos de años. Eran tierras ya poseídas por varios pueblos. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Dios le dijo que eso es para mí. Empezó a plantar sus tiendas, empezó a caminar hacia los 4 puntos cardinales, que son los 4 puntos cardinales de la fe de las que les hablé a ustedes, y empezó a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar. Y él poseyó por la fe la tierra, pero Israel, cuando sale de Egipto y viene y cruza los desiertos y empieza a heredar la tierra, lo que Israel tuvo que hacer fue pelear contra los pueblos que estaban ahí, contra Og, rey de Basán, contra los pueblos enemigos. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Israel? Estaba heredando. Aquellos pueblos que estaban tomando la tierra, aquellos pueblos que estaban poseyendo la tierra, eran figura de demonios. Eran figura de demonios. Entonces lo que Dios quiere es que tú empieces a heredar tu tierra, tu heredad, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo, en el poder de Dios. Así que los beneficios del pastor es que el pastor te entrena, el pastor te enseña. Tú no debes depender del pastor toda tu vida, sino que el pastor te enseña, ¿saben a qué? A depender de Dios. Y el pastor te enseña a heredar las promesas que Dios te ha dado a ti. Hay promesas de tiempo presente, de tiempo futuro y de tiempo eterno. Hay promesas para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Hay promesas para nuestras necesidades prácticas. Pero hay promesas para nuestra alma a fin de madurar y crecer. Dios quiere que heredes las promesas. Muy bien. Número 6. El pastor te enseña a caminar muy cerca de Cristo. Muy cerca de Cristo. Hay un testimonio, una hermana en Cristo estaba en su cama y estaba llamándole a su esposo, pero el esposo no la escuchaba. Y pasan las horas y ella llama al esposo y llama al esposo y
Y el esposo no la escuchaba. Ya después de un tiempo el esposo viene y ella le dice, te he estado hablando todo este tiempo. Y el esposo dice, sí, dime, ¿para qué me quieres ahora? Si es que hay un espíritu inmundo que me está oprimiendo por horas, repréndelo. Bueno, ya el esposo oró y reprendió. Entonces, a los pocos días viene un profeta y el profeta está con ellos y la hermana se queja con el profeta, le dice, fíjese hermano, que yo estaba hablándole a mi esposo y él no me oía, y total que ya después vino y ya le dije, reprende al demonio. Y el profeta se voltea con ella y le dice, y yo te reprendo a ti. Y se queda la hermana así, ¿por qué? Porque tú tenías autoridad para reprender al demonio y no tenías que esperar a que viniera tu esposo. Entendamos que nuestra dependencia, en ese caso de ese testimonio, una pareja de Estados Unidos, para ser más específicos, en el caso de ese matrimonio, la esposa dependía del esposo. Yo digo, es correcta la relación entre los esposos en diferentes planos. Pero ¿qué haces si tu pastor, ya no hablo del esposo con la esposa, qué haces si tu pastor fue llamado a estar en una convención en la Ciudad de México? Y por el uso horario, las 2 horas de diferencia, cuando a ti te da el dolor de estómago, ya es medianoche en México. Oh, pues lo voy a despertar. Para eso está el pastor. Pastor, me duele el estómago. Bueno, el pastor va a contestar. Pero si tú has aprendido a depender de Cristo, si tú has aprendido a caminar al lado de Cristo, lo que vas a hacer es, Señor Jesús, ayúdame en este momento de crisis. Sáname. Protégeme de toda opresión del enemigo. ¿Me explico? El pastor debe llevarte a tener una dependencia total de Cristo. El conocimiento de Cristo es importante. Cuán trascendentes conozcamos quién es Cristo. El pastor es una persona falible. El pastor es un ser humano que se debilita, que se cansa. El pastor tiene muchas debilidades, Cristo no. Dice la Escritura que Cristo está permanentemente para interceder por nosotros. Entonces el pastor va a llevarte al propósito de que tu dependencia sea completamente de Cristo. ¿Para qué? Cuando tengas una necesidad apremiante y no tengas al pastor de la iglesia local a tu lado, no tengas al anciano de tu iglesia local a tu lado, no tengas un hermano en Cristo a tu lado, puedas voltear y decir, Señor, ayúdame en esta crisis. Yo he estado en situaciones así, hermanos. He estado postrado en cama antes de casarme, cuando yo era soltero, postrado en cama, al lado de mis padres cristianos también, pero en un momento en el que yo tenía que decir, Señor, ayúdame, clamar a Cristo. Mateo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Dice ahí, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, para que se hagan cargo. Y cuando las ovejas ya pueden depender de Cristo, bueno,
ya no estarán tan dependientes del pastor de la iglesia local. Y antes, ¿sabe qué va a pasar con esas ovejas que han madurado, que ya dependen de Cristo? ¿Sabe qué va a pasar con ellas? Van a ayudar a otras ovejas a madurar. Se convertirán en padres espirituales y enseñarán a la gente a depender de Cristo y no del pastor. Me gusta mucho el verso 35. El Señor rodeaba las aldeas, rodeaba los pueblos, las ciudades, enseñaba en las sinagogas la palabra de Dios, predicaba el reino, pero vean, sanando toda enfermedad y todo achaque del pueblo. Cuán importante es que nuestra dependencia sea de Cristo y no del pastor. Eso es crecimiento de madurez. Para eso está el pastor, para llevar a las ovejas a un crecimiento de madurez, donde las ovejas tienen un sentido de pertenencia en la iglesia, tienen visión del propósito de Dios para ellas. Las ovejas tienen sentido de supervivencia o preservación. Las ovejas pueden ver el reposo que Dios les ministra por tener un pastor que se compadece de ellas. Las ovejas empiezan a experimentar el reposo, empiezan a experimentar la protección del pastor, la paz, el poder, ¿sí? Pero el propósito del pastor es llevarnos siempre hacia Cristo. Si ustedes dependen de mí, están equivocados. Ustedes deben depender de Cristo. Yo solo soy un instrumento en las manos del Señor para que la obra del Señor se cumpla en esta tierra, aquí en Camino Verde y en donde quiera que el Señor nos envíe. Y número 7 es la preeminencia pastoral, la preeminencia del pastor. Ahí en Marcos 6, Marcos capítulo 6, versos 32 al 34. Estoy en Marcos capítulo 6, verso 32. Y se fueron en un barco al lugar desierto, aparte. Y lo vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá, muchos a pie de las ciudades. Y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él, diciendo: el lugar es desierto, el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo, él, el Señor Jesús, les dijo: dadles de comer vosotros. Le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron: 5 y 2 peces. Verso 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde, y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 cofines llenos, y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aleluya. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? 5 y 2. 5 panes y 2 peces. La preeminencia del pastor nos enseña que Cristo nunca, jamás, por ningún motivo, nos va a dejar ni nos va a desamparar. Jamás. En Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia,
contentos de lo presente, porque Él dijo, no, nunca, por ningún motivo, jamás te dejaré, ni te desampararé. Hemos aprendido 7 diferentes bendiciones que nos da tener pastor, y confío en la gracia de Dios que todos los que escuchen este mensaje pidan a Dios tener un pastor, y si lo tienen, pidan a Dios por su pastor. Amén. Dios les bendiga, amados.